Muy bien, bienvenidos a la clase de operador informático avanzado. Hoy vamos a continuar con tema Excel. Les voy a compartir una pantalla. Ahí está. Esta es la pantalla de Excel con su entorno. O sea, su entorno viene siendo su forma de comunicarse con nosotros, ¿sí? Habíamos visto en la clase anterior todo lo que era filas, columnas y hojas. Habíamos visto celdas también. Cómo identificaba el Excel, ¿sí? Una celda, como vendría siendo como una dirección única dentro de un eje de coordenadas XY, vendría siendo como cuando estudiamos función. Ahora lo que vamos a ver es el entorno y vamos a empezar a ver cada una de esas celdas. Básicamente el Excel se divide por una barra de estado, que es la barra que tenemos aquí abajo, ¿sí? Yo voy a restaurar para que ustedes la vean bien a la barra de estado, donde yo voy pasando el ratón aquí abajo, que dice la palabra listo, es la barra de estado. Acá el Excel les va a ir indicando algunas cosas. Los programas en general de Microsoft o los que pertenezcan a Windows van a ir generándole distintos mensajes en esta barrita que está aquí abajo, como el lugar en el cual están trabajando, las posiciones, qué es lo que hay activo, y tienen una partecita que es la parte del zoom, ¿sí? O sea, para ir agrandando el área de trabajo, que ya vamos a ver cuál es el área de trabajo. Lo voy a dejar al 100%. El área que tiene las celdas, toda esta área blanca que yo estoy seleccionando acá, esa se llama área de trabajo. Entonces, cuando yo ingreso algún dato, supónganse que ingresé cualquier cosa en la celda D4, a lo que yo hacía referencia cuando hablábamos de zoom, es al zoom del área de trabajo. ¿Ven? Yo voy dándole zoom y lo que va haciendo es modificándose justamente el área de trabajo. Lo vamos a dejar al 100%, que vendría a ser el tamaño predeterminado. Si ustedes lo ven que es muy chiquito o que es muy grande, van moviendo esas dos barritas, o mejor dicho, presionan sobre el menos, que sería alejar, el más acercar, o mueven la barrita que está en el medio, a donde yo estoy posicionando el ratón ahora en este momento. Ustedes siempre, a medida que yo les voy hablando, vayan siguiendo el ratón por las clases un poco digamos, en donde yo tenga el mouse, el puntero del ratón, es donde vamos a ir explicando cuál es el efecto. Bien, luego sigue la barra de fórmulas, que esta que está acá. Básicamente lo que va a mostrar esta barra que está acá es el contenido de una celda. Cuando yo voy cliqueando, fíjense que en la barra va a ir apareciendo en esa barra larga el contenido de la celda que yo estoy enfocando, que le estoy dando foco o la que estoy marcando. ¿Cómo hago para moverme por el área de trabajo, o sea, por la celda? Tienen dos maneras básicas. Una es por teclado y otra es por mouse. Van a utilizar más la manera por ratón. Voy a maximizar para que se vea mejor. Bien, aunque ustedes ven el tamaño completo de la aplicación. Estoy en la celda D4. Si yo quisiera irme a la celda D10, lo que hago es marco directamente en la celda D y le doy un clic. Para ingresarle un dato a una celda, tengo que tenerla activa primero esa celda. Si yo quisiera ingresar algo a la celda 1, todo lo que yo escriba en este momento se ingresa a la celda de 10 porque no está activa la celda A1. Si quisiera ingresarle a la celda 1, el procedimiento sería dar un clic en A1 y después ingresarle el dato que yo quiero. Pero el dato
se ingresa solamente cuando presionamos la tecla Enter. Hasta ahora no se ha ingresado el dato en esa celda. Supongamos que borramos esto y yo quiero escribir una expresión en formato de texto. Supongamos que escribimos el día de hoy, estamos tomando clases de Excel avanzado. ¿Sí? Todavía no está ingresado el dato a esa celda, así que la manera de ingresarle el dato a esa celda es dándole la tecla Enter. Ahí sí está ingresado el dato. Entonces yo puedo moverme hacia un lugar, hacia el otro, ¿sí? Tranquilamente. Fíjense que las celdas y las filas tienen un tamaño. Ahora vamos a ver cómo modificar los tamaños de las celdas. Si yo quiero escribir algo en la celda B1, me voy a posicionar en la celda B1 y voy a ingresar el número 1. Cuando yo le doy Enter, fíjense que me cortó todo lo que decía en la celda A1. Y es normal que lo haga, porque la celda 1 o la columna A tiene un ancho, ¿sí? El ancho de la columna es de 10 píxeles, ¿sí? Lo mismo pasa con la celda B, con la columna B, con la C y con la D. Cuando yo borro el número 1, me vuelve, ¿con qué borro? Con la tecla suprimir en el teclado, ¿sí? Si quieren borrar algo, supónganse de la celda D4, quiero borrar eso que escribí, presiono la tecla suprimir o delete. Lo mismo voy a hacer con la celda B1. Cuando yo borro lo que está en la celda B1, automáticamente me aparece la otra parte del texto que había escrito. Estamos tomando clases de Excel avanzado. Cuando yo le ingreso un dato a la celda B1, automáticamente me borra el resto de la leyenda. Me queda solamente el día de hoy. Cuando lo borro, vuelve a aparecer. ¿Por qué pasa esto? Porque el texto que yo escribí en la celda B1 ocupa mucho más tamaño, más ancho de lo que mide la columna. ¿Sí? Entonces acá lo que vamos a aprender en este momento es a cambiar el tamaño de las columnas. Supónganse de que yo quiero que diga el día en la columna A o en la celda A1, que diga, el día de hoy estamos tomando clase de Excel avanzado. Pero yo también podré escribir en la celda B1, ¿sí? Supónganse la expresión parecen interesantes, ¿sí? Entonces, el día de hoy parecen interesantes, me queda ahí. No tiene sentido. ¿Por qué? Porque la celda 1 es muy angosta, entonces no alcanza a entrar el contenido de lo que yo escribí. Para eso lo que vamos a hacer es aprender a cambiar el tamaño de las columnas. Yo en el caso este lo que necesito es que la columna A sea más grande. Y para aprender a cambiar el tamaño de las columnas, sigan el ratón. Si yo quiero seleccionar, por ejemplo, la columna A, le daré un clic en la letra A. Si quiero la B, en la letra B. Si quiero la C, en la letra C. Fíjense que se selecciona la columna completa, la columna entera. Ahora, si yo lo que quiero es cambiar la columna A porque es muy angosta, fíjense que entre la A y la B, y entre la B y la C, y entre la C y la D, hay un guioncito en el medio, pero en la barra de las columnas, ¿eh? Si ustedes se ponen bien en el guioncito ese o en la separación, el cursor en vez de ser una flecha hacia abajo que es para seleccionar, les va a cambiar y se les va a poner como una doble flecha, apuntando hacia la izquierda y la derecha. Eso quiere decir que ustedes de ahí, cliqueando, dando un clic ahí, ustedes pueden agrandar la columna o achicarla. En este caso yo le voy a dar un clic y sin soltar el ratón la voy a ir ampliando a lo que yo considere necesario para que me entre la expresión. ¿Ve? Y ahí agrandé,
toda la columna A. Pero fíjense que en este caso yo arrastré, le di un clic y sin soltar arrastré hasta cierto lugar pensando de que ese iba a ser el tamaño, pero me sobra. Porque dice, el día de hoy estamos tomando Excel avanzado, después hay mucho espacio y después dice, parecen interesantes. Entonces, la manera de agrandar una columna para que se ajuste al texto que tengo de mayor valor en la columna, en este caso el mayor largo es este, porque después en las otras celdas no tengo nada, es esta, chicos. Se van a posicionar de vuelta entre la A y la B, pero en vez de darle un clic y arrastrar, lo que van a hacer es le van a dar doble clic, algo así, miren. Cuando yo le doy doble clic, automáticamente, ¿sí? La columna se me, este, la columna se me expandió al tamaño del mayor texto, que en este caso era el primero, ¿no es cierto? Pero supongamos que yo tengo más textos y que resulta que luego, ¿sí? En la celda A2 escribí un texto más largo que el texto anterior. Entonces ya el ancho no me sirve porque el de la segunda celda, el de la 2 es más grande. Lo único que voy a hacer es voy a darle doble clic entre el medio y la propia columna va a ir tomando el texto, el ancho del texto de la mayor proporción, de la que yo tenga más largo. Fíjense, yo voy a redimensionar esto, voy a poner la casa y en la columna A2 voy a poner la casa grande. Y yo cuando doy doble clic entre la A y la B, automáticamente se me queda al tamaño de la casa grande, porque justamente la casa grande es el texto más largo. Lo mismo haré acá, parecen interesantes. Si yo tengo un texto en la B1 y en la C1 también tengo un texto, para que se acomode esto, daré doble clic en el medio, entonces cada columna va a ir tomando, ¿sí?, el tamaño para que quede estéticamente bueno, bien, y se vea, porque esto se supone que un operador lo tiene que ver, o cuando ustedes impriman lo van a ver, ¿sí? Eh, Va a ir quedando al tamaño adecuado, a lo que les queda adecuado. Entonces, lo que ustedes están viendo ahora es cómo em, ensanchar o achicar una o varias columnas. Ahora bien, si lo que yo tengo que hacer, yo sé que las columnas son de ancho fijo y lo que yo tengo que hacer es expandirlas a un tamaño específico, lo que seleccionaré. ¿Cómo se selecciona primer principal? Doy un clic en la E y sin soltar arrastro hacia la F, la G y la H. Ahí tengo seleccionada 4 columnas, en vez de hacerlo de a uno. Si yo lo que quiero hacer es darle un ancho fijo a las 4 columnas juntas, una vez que la tengan seleccionado, lo único que tienen que seleccionar es un espacio entre cualquiera de las columnas que tengan seleccionada, ¿sí? Y todas las columnas van a tomar, las columnas que tengan seleccionadas, el ancho de la columna que seleccioné. Supónganse que yo quiero achicar esas 4 columnas porque están muy grandes. En vez de hacerlo de a uno y estar viendo si le pegué, si no le pegué, si tiene el mismo tamaño, selecciono todas y solamente tomo la división de una y digo, bueno, la quiero así de ancha como la columna E, y fíjense que las columnas que tengo seleccionadas automáticamente este, tomará la dimensión de la primera columna, que es en realidad con la cual estaba trabajando. ¿Sí? Es bastante intuitivo. Cada vez que ustedes se manden una macana o hagan algo en Excel, ¿sí?, y en cualquier programa esto es válido, que no los deje conforme, hay una función que se llama deshacer, que lo que hace es vuelve hacia atrás lo que estábamos haciendo anteriormente. Valga decir,
fíjense que la columna E, F, G y H están chiquitas. Si yo deshago, vuelvo hacia atrás y quedan como estaba anteriormente. Si yo vuelvo a deshacer, vuelve un paso hacia atrás y quedan como estaban originalmente. Esto del deshacer también se puede rehacer, que es la función contraria. Si yo rehago, vieron, llevo a las columnas a su tamaño mayor que le había dado, y si yo rehago, vuelvo al último paso que hice, que fue cuando achiqué las 4 columnas. Entonces, ese es el concepto de deshacer y el concepto de rehacer. Básicamente Excel lo que va guardando es todos los pasos que ustedes van haciendo desde que entran. Dice paso 1, tocó acá. Paso 2, le cambió la letra. Paso 3, achicó las columnas. Paso 4, ya. Entonces, el deshacer es volver un paso hacia atrás. O sea, si estoy en la actividad número 10 que estoy haciendo en Excel y le doy deshacer, se vuelve a la actividad número 9. O sea, es como que retroceden un paso ustedes hacia atrás. Y el rehacer es la parte inversa. Si yo hice 10 actividades y de repente me volví con el deshacer a la actividad número 5 y quiero seguir sobre mis pasos, o sea, no acceder a actividades nuevas, sino seguir sobre mis pasos, sobre lo que venía haciendo. Si estoy parado en el paso número 5 y tengo que llegar al 10, la función rehacer sería hacer un paso hacia adelante. O sea, rehacer hace un paso hacia adelante y deshacer hace un paso hacia atrás. De todo lo que ustedes van haciendo, es como que se va guardando un registro de lo que van haciendo. Y cada actividad que hacen es un paso. ¿Sí? ¿Cómo hago la parte de rehacer y la parte de deshacer? Es muy simple. En el teclado van a encontrar una tecla que se llama control. Control Z es para deshacer, o sea, para volver un paso hacia atrás. Y control Y es para rehacer, o sea, hacer un paso hacia adelante. Yo presioné en este momento, que es lo que ustedes estaban viendo, control más la letra Z y después control más la letra I. Entonces, fíjense que si yo empiezo a apretar control Z, que es volver atrás, 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 ¿ven? Voy volviendo sobre todo lo que venimos haciendo en la planilla hasta ahora. ¿Sí? Fíjense que estoy llegando a los primeros pasos. Ahí estoy viendo la parte de zoom. Fíjense cómo estoy volviendo hacia atrás cuando yo le daba para achicar, para agrandar, para achicar, para agrandar. Y así puedo apretar control Z todas las veces que yo quiera para ir volviendo hacia atrás desde que comenzamos la clase. ¿Sí? Esta vendría a ser el paso 1, cuando yo entré a la planilla de Excel, esta que está acá, para empezar a dar clases en el día de hoy sobre esta planilla específica. Bien, entonces recuerden, podemos agrandar el ancho de las columnas, podemos agrandar el ancho de las filas. Si queremos agrandar el ancho de una sola columna, seleccionaremos en la letra de la columna A y desde el medio, desde el lado derecho, bien en el medio de las dos columnas, daremos un clic y sin soltar arrastramos para tener un, un tamaño considerable, que nosotros consideremos. Puede ser a la inversa. Supongamos que yo selecciono la F y digo, no, no, está muy ancha, quiero que sea más angosta, lo hacemos de esa manera. Recuerden que control Z es para volver un paso hacia atrás, por eso ahí quedó como estaba la planilla, y control I es un paso hacia adelante, ¿ven? Vuelvo a lo que acabo de hacer recién, o sea, control Z y control I, paso adelante y paso atrás. Recuerden también que si yo tengo un listado de expresiones, ya sea número, lo que sea, texto, lo que venga, yo puedo decirle al Excel que me tome cuál es la expresión más ancha de la columna y que a la columna la ensanche de acuerdo al último dato ingresado. Esto lo tienen que hacer manual, no lo hace automático el Excel. No es que ensancha cada vez que yo escribo un texto largo. Lo mismo pasa con las filas. ¿Sí? Supónganse que yo quiero la fila 1, que es la fila 1 completa,
No estamos hablando de celdas, sino la fila 1 completa. Para seleccionar una fila solamente tienen que posicionarse encima del número 1. Si yo quiero seleccionar el número 7, solamente se posicionan arriba del número 7. Ve que selecciona una fila completa. ¿Qué es seleccionar? Porque capaz que no lo saben. Seleccionar es tomar dentro de un área de trabajo un conjunto de celdas o un conjunto de elementos y marcarlos. ¿Para qué los marco yo? Muchos lo enseñan o lo aprenden como negrear. Fíjense, ahí yo estoy negreando un grupo de celdas. La expresión correcta es seleccionar. Y esto es compatible con cualquier software, con cualquier programa. ¿Para qué selecciono algo yo? Para aplicarle una acción a esos datos. Yo acá puedo tener un montón de cosas, ¿sí? Y al seleccionarla, lo que yo le estoy diciendo es que próxima acción que yo haga con ese rango o ese conjunto va a impactar sobre ese conjunto. Miren, se los voy a mostrar en un ejemplo simple. Supónganse que yo a la celda B1 la quiero poner de color amarillo. Y supónganse que a la celda A1 la quiero poner de color azul. Lo mismo a la celda C1. ¿Sí? Entonces la idea sería que hiciéramos esto mismo, pero hacia abajo. O vamos a hacerlo directamente como por ejemplo sería el cuadro este que acabo de dibujar acá sin querer queriendo. Yo podría hacerlo azul, la celda D8, la celda D10 azul y la celda D9 amarilla. ¿Sí? Supóngase que yo quiero hacerlo desde acá, hasta la celda, desde la E hasta la K. Si yo selecciono hasta la K y aprieto el azul, me hace todo el efecto. Lo mismo si yo selecciono acá y aprieto el amarillo, me hace todo el efecto. Si yo selecciono acá y aprieto el azul, me hace todo el efecto sobre la celda. Entonces, a eso es lo que yo me refiero cuando digo selección de celdas. Yo puedo seleccionar un conjunto de celdas y ponerle, supóngase, a todas el mismo fondo. ¿Sí? Que es lo que ustedes están viendo en este momento. Entonces, volvamos al concepto. Yo voy a ir con control Z hacia atrás para volver sobre un paso a lo que estábamos trabajando. Supónganse que yo quiero seleccionar la fila 5 completa. Voy a dar un clic en el 5. Y si yo quiero que la fila tenga más altura, entre el 5 y el 6 voy a dar un clic y lo voy a soltar. Fíjense la altura que tiene. Si yo quiero que específicamente tenga más anchura también, ¿eh? Voy a tomar cada columna y le voy a dar un ancho. Fíjense, acá cuando yo las pinte, ahí es donde ustedes van a notar el efecto de lo que acabamos de hacer. Ahí les puse fondo. Entonces, ahí pintadas con un fondo la van a ver mejor. Achico la columna A, achico la columna C, para que tengan cierta proporción, y achico el alto de la fila 5 para que también tenga cierta proporción. ¿Sí? A esto es a lo que me refiero yo con cambiar los tamaños. ¿Ven? Eso sería una proporción. Me la pegué con boca. Vamos a dar control Z. Así volvemos a lo que teníamos originalmente. Entonces, de esa manera ustedes lo que pueden hacer es achicar o agrandar las filas, las columnas, ¿sí? Y para seleccionar la hoja completa, porque yo les enseño a seleccionar una columna, perdón, varias columnas, una fila y varias filas igual.
cliquean, supónganse, sobre la fila número 4 y sin soltar arrastran hacia abajo hasta la fila 20. Si yo quiero seleccionar un rango, ¿qué es un rango? Un rango es un conjunto de celdas. Si yo quiero seleccionar un rango desde una celda hasta una celda, lo que haré es doy un clic en la primera celda, donde empieza la selección, y sin soltar arrastro, que es lo que estoy haciendo ahora, no suelto, y cuando digo, bueno, este es el rango, estas son las celdas que yo quiero aplicar tal o cual efecto, como en este caso, por ejemplo, sería pintarlas de fondo amarillo, suelto solamente cuando digo, este es el final de mi selección. Suelto con el ratón al final de mi selección. ¿Sí? ¿Ven? Ahora, si yo lo que quisiera seleccionar fuera todas las celdas de toda la hoja completa, ya no quiero ni una fila, ni un conjunto de fila, ni una columna, ni un conjunto de columnas, sino que digo, yo quiero todo, lo que voy a hacer es voy a seleccionar en, a la izquierda de la A y arriba del 1 hay un triangulito. Eso lo que hace es seleccionar la hoja completa. ¿Ven? Ahí lo que hice fue seleccionar la hoja completa y cambiarle el color al fondo de todas las hojas. ¿Sí? Voy a dar control Z para dejarlo como estaba al inicio para que lo vean. Ahí sería el formato predeterminado de Excel cuando recién estamos entrando. Y cuando yo cliqueo aquí arriba, lo que estoy haciendo es seleccionando la hoja completa. Entonces ustedes lo que aprendieron hoy es cómo manipular celdas en su tamaño y cómo seleccionar. La manipulación de celdas les va a venir bien para la visualización o para las impresiones y la selección les va a venir exactamente bien para cuando ustedes tengan que aplicar algún formato. Lo último que vamos a ver por hoy es qué pasa si yo quiero ensanchar o achicar una sola celda y no una columna entera. Porque supónganse que nosotros decimos, miren, vamos a hacer un ejemplo. En la celda 1 cuenta, en la celda 2 debe y en la celda 3 a ver. Cuenta, caja, supónganse efectivo, proveedores. Fíjense que ya proveedores no me entran, entonces acá aplico lo que les enseñé. Doble clic y se actualiza, se hace ensancha. Supónganse que en caja tengo 1000, que en efectivo tengo 2500 y que en proveedores tenga 5000 que pagar. Esto no le den bolilla, sino que es solo un ejemplo. Y acá yo quiero poner balance del día de mi empresa. Fíjense que si yo pongo balance del día de mi empresa, no me cabe. ¿Sí? Supóngase que acá la celda C se llame la casona, la empresa. Si ustedes van mirando, dice balance del día de mi empresa, la casona debe haber. ¿Cuál sería la solución según lo que yo les conté? Vamos a doble clic acá y fíjense que balance del día de mi empresa, queda un espacio de la casona y se acomodó todo. Pero resulta que de acá hacia abajo me queda muy ancha. Entonces lo que hacemos es, bueno, vamos a hacerle realmente ahí. Y resulta que allá arriba no. El ensanchado de las columnas y de las filas es para toda una fila completa, no es para una fila específica. Entonces, en el ejemplo que nosotros estamos trabajando acá, ¿sí? Lo que tendríamos que hacer nosotros es algo que se llama combinar celdas. La combinación de una solución podría ser ensanchar lo que hice yo recién, la columna B, pero es lo mismo porque el debe me va a quedar muy ancho. O podría ensanchar la columna B y la C para que me queden proporcionales el debe y el haber. ¿Sí? ¿No sería esta la solución más
más completa, sino que lo que yo haría sería seleccionaría las dos celdas, ¿sí? Una de las formas, por ejemplo, sería achicar la fuente y la otra es, acá hay una función que se llama combinar y centrar, que básicamente lo que hace el combinar y centrar es, fíjense, combina la celda uno con la B1 como una sola celda, porque cuando yo la pinté, ¿sí? No es que pinté las dos celdas seleccionadas, sino que, fíjense, yo cliqueo acá, hay una, y cuando toco ahí, no hay dos, hay una sola. Porque lo que hice fue combinarla y ahí la descombiné. Combinada y descombinada. Normal, digamos, como vienen por Excel, sería así, porque fíjense que si yo cliqueo acá y le pongo otro color, ¿sí? Me las toma como separadas, aunque el texto de esta sobrepase a esta contigua que está acá. Ahora, si yo las selecciono a las dos y me vengo acá y le doy combinar y centrar, fíjense que ya no son dos celdas, sino que ahora las unifica. Entonces eso lo podrían utilizar como artilugio ustedes como para combinar ciertas celdas cuando son encabezados de algo. Yo en realidad lo que haría sería borraría la casona, ¿sí? Y combinaría las tres celdas. Porque esto sería un encabezado de mí. Y en todo caso a la casona lo pondría a la derecha o abajo. Pero para eso sirve el combinar y centrar. O sea, lo que hace es fusiona un conjunto de celdas y las transforma en una sola celda. Ahora la celda A1 tiene ese tamaño. Y ustedes me dirán, ¿y la celda B1 no existe? No, ahora está combinada con la A1. Desapareció. Bueno, gente, ya nos estamos dando sin tiempo, así que los vamos a dejar y lo que vamos a hacer es encontrarnos en la próxima clase, que va a ser el viernes, que va a ser de reparadores. Que tengan muy buenas tardes.